Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Hoy es jueves de InstaLive. Estoy encantada de estar nuevamente otro jueves con todos ustedes. Y hoy vamos a trabajar con un fantasmita que yo les puse ahí, que les dije que no los asustara. Que ese fantasmita que dice "boo" tiene que ver con nuestros miedos. Hola Patti, ¿cómo estás mi corazón? Bienvenida. Entonces, como les estoy diciendo, hoy vamos a trabajar con lo que tiene que ver el miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Ok? Ese fantasmita que yo coloco es porque, bueno, yo creo que casi todos en la vida, desde que somos pequeños, hemos sentido en algún momento el miedo de que existen los fantasmas, etcétera, etcétera. Y bueno, me pareció una manera divertida pues de entrar al tema. Bienvenida, tía. Entonces, mientras se van uniendo otras personas, vamos a ir hablando y metiéndonos poco a poco en este sentimiento que nos puede agobiar a todos si no los manejamos como es. Pues el miedo, mis queridos y mis queridas, tiene que ver muchísimo con una sensación que es totalmente desagradable en nosotros, y esta sensación viene a nosotros cuando sentimos peligro de algo que puede ser real pero también puede ser imaginario, ¿ok? Entonces esa sensación es sumamente desagradable. A nadie le gusta sentir miedo. El miedo es súper fastidioso, súper molesto, e incluso pues nos sentimos que nos hace como paralizarnos, no actuar, e inclusive en oportunidades los miedos hacen que nos retiremos de donde estamos. Entonces, sabiendo lo que es el miedo, que pues yo creo que todos hemos pasado por lo que es el miedo y esa sensación tan fastidiosa, yo la vería tan desagradable, podemos ver que el miedo sirve para muchas cosas. El miedo sirve para tener supervivencia. El miedo es una de las sensaciones fundamentales en la vida de todo ser humano. ¿Ok? O sea, que tengamos miedo no significa que somos extraterrestres. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Un beso gigante. Gracias por compartir conmigo estos momentos aquí en InstaLive. Entonces seguimos hablando de para qué sirve ese miedo. También sirve para no poner en riesgo nuestra vida, y también para reaccionar en situaciones que de verdad veamos que son peligrosas. Entonces el miedo no es malo. El miedo no es malo hasta que no se meta en tu vida para dejar que tú no puedas accionar, no puedas moverte, no te paralice. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Oye, Esperanza, ¿por qué estás hablando de esto? No pretendo ser psicólogo, no lo soy especialista en recursos humanos, pero sí sé lo que es el miedo y lo he vivido muchas veces en mi vida y lo he superado, lo he trabajado, y cada vez reflexiono más cuando me pasa cosas que me paralizan o que me hacen sentir dudosa de hacer algo o me dan ese sentimiento de angustia. Entonces, lo interesante pues es canalizar y es ver hacia dónde van esos miedos y cómo los puedo trabajar. El martes en los Ando Tips hablamos de los miedos, y estos miedos pues efectivamente son muchos. Hay unos miedos como que se ven más, como que los vemos más en el colectivo, y en ese miedo pues está el miedo a estar solos en la vida, el miedo a la oscuridad, el miedo al fracaso, inclusive el miedo al éxito. Hay miedo al éxito. Uy, ¿qué voy a hacer cuando me llegue el éxito? Y entonces te da como pavor, y te da una sensación ahí de temor. El miedo a hablar en público. Y ahí les doy un ejemplo que me pasó a mí. A mí siempre me ha encantado, y desde que soy muy pequeña pues nunca me ha dado ninguna vergüenza trabajar y hablar con público. Sin embargo, antes de yo empezar estos Insta Live, yo estaba aterrada de poder hablar con ustedes por vídeo. Para mí hablar así en vivo por redes sociales era extremadamente horroroso. Me daba de temor, o sea, me daba un temor horroroso. Pero cuando era face to face y estoy haciendo un taller o un curso, pues como pez en el agua. Entonces fíjense qué interesante lo que me estaba sucediendo.
¿En qué partí yo ahí? Yo dije, bueno, tú tienes que vencer ese miedo, espérense, ¿cómo lo vas a hacer? Pues fíjense que una de mis colegas, coach, y que también trabaja arte terapia con mandalas como yo, me invitó un día a que hiciéramos, hola Jennifer, un abrazo, besos. Me invitó a que hiciéramos un Insta Live juntas, porque ahora se puede hacer eso con la herramienta. Y yo le decía, ay Dios mío, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Pues me arriesgué y digo, tengo que accionar, tengo que ver qué pasa. ¿Qué puede pasar? Que salga bien o que salga mal, pero lo voy a hacer. Bueno, y finalmente cuando Ethel me dijo que me invitaba, pues yo estaba angustiada, ansiosa y todo, pero rompí ese miedo, rompí ese temor accionando. Y me lancé, hice mi primera Insta Live compartiendo con otra persona que me hizo tomar pues mucha más fuerza, mucha más energía y seguridad en mí misma de que sí podía hacerlo, que no había ningún problema de hablar con ustedes por esta vía. Sí, más bien ahorita es riquísimo y cada vez pues me siento con más cosas y más oportunidades y por supuesto que temas que uno ve a diario de compartir y de ver qué es lo que ustedes también pues ven de estos temas que compartimos, porque la idea es que aprendamos todos y veamos qué podemos desarrollar y qué podemos trabajar y qué sacamos de todas estas cosas que estamos hablando. Pues entonces fíjense, yo tuve ahí un gran aprendizaje y me di cuenta que el miedo está en nosotros hasta que accionamos, ¿ok? Accionamos y lo ponemos enfrente de nosotros y lo trabajamos. Saludos, un beso, Álvaro, un besote, Cristóbal, un beso. Entonces, fíjense, ¿cuándo se vuelve un problema el miedo? Pues el miedo se va a volver problema cuando nosotros no somos capaces de accionar, de hacer lo que queremos, de hacer lo que tanto nos gusta y nos quedamos en stop y paralizados, ¿ok? ¿Qué pasa con eso? Al quedarte paralizado hay frustración, hay ira, hay rabia, te pueden venir cualquier cantidad de maneras y de emociones vividas o por vivir, porque el miedo es una sensación sumamente desagradable. ¿Qué es lo que sucede también cuando se vuelve un problema? Los miedos, y los quise traer a este tema que estamos fundamentando hoy, porque el martes que viene vamos a tener la oportunidad de trabajar en un taller vivencial que tiene que ver con la sombra y con la persona, que son arquetipos de Carrión. En cuanto a la sombra, yo pienso que ahí está muchísimo metido lo que es el miedo, porque el miedo nos hace a nosotros buscar sentimientos y emociones que al frustrarnos y al no poder manejar y al no hacer lo que nos conecta y lo que nos hace feliz, simplemente que nos paraliza, esas emociones y todas esas cosas las vamos metiendo en un saquito. Y ese saquito o esas cosas que nos hacen sentir mal, pero que obviamos y las lanzamos hacia atrás, parten o forman parte de la sombra. Y en ese taller pues vamos a trabajar lo que tiene que ver con ese arquetipo de la sombra. Bienvenido, Ale. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bienvenida, Marta, ¿cómo estás, mi vida? Un beso. Entonces, lo importante de saber lo que es el miedo y qué situaciones nos puede traer es que definitivamente nos puede paralizar. A mí muchas veces me paralizó el miedo. Inclusive logré, bellísimo pues, porque lo logré, llegar tanto a tener miedo de mí misma y de las cosas que hacía, que llegué a tener crisis de pánico. Y yo dije, basta. ¿Cómo que crisis de pánico? ¿Cómo que miedo? ¿Qué temor a nada? Yo sé que hay un temor que tenemos todos, que tenemos que ser responsables en algún momento de esos sentimientos y saber que hay cosas, señores y señoras, que tenemos que manejar y que tenemos que estar precavidos, porque si no hay miedo, pues por supuesto nos lanzaríamos a todo y no tendríamos aquel tipo de, vamos a decir que, ¿cómo lo podríamos llamar? Aquel tipo de supervivencia que necesitamos para saber cuándo estamos en peligro y cuándo debemos parar. Si no, nos arrancaríamos, nos lanzaríamos por todos lados y peligraría nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo gestionamos el miedo? ¿Qué hacemos con ese miedo? ¿Qué hacemos para que ese miedo no nos coma? Para que no nos deje sin hacer nada, para que nos permita seguir adelante.
pues fíjense una cosa, a mí me ha resultado súper bien y lo voy a compartir hoy con ustedes y es parte de lo que vamos a trabajar el martes en el taller que vamos a tener de la sombra y de la persona. Yo empezaría por reconocerlos. ¿Cuáles son tus miedos? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué te gustaría hacer y no haces? ¿Qué quisieras hacer y no haces? ¿Qué creencias limitantes tienes desde pequeño que no te permiten hacer ahora lo que tanto anhelas, lo que tanto quieres hacer? Y después de que yo conecto y reconozco esos miedos y los traigo a mi consciente, de hecho, a mí me funciona mucho escribirlos, porque al escribirlos pues hasta los plasmo y los vuelvo a leer y traigo más al consciente todas aquellas cosas que podrían hacerme tener una sensación desagradable. Y es maravilloso porque conectas, los concientizas y lo empiezas a trabajar. Una vez que tienes esos miedos y ya los has conectado y los tienes ahí presentes, los empiezas a desglosar y empiezas a ver qué tan real o qué tan imaginario es ese miedo en tu vida. ¿Por qué te paraliza? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha podido pasar? Yoli, bellísima, ¿cómo estás, mi corazón? Bienvenida. Estoy muy contenta, muchas caras por acá que no había visto. Y bueno, y es interesante porque cuando nosotros ya tomamos esos miedos y los agarramos y decimos, ok, aquí están mis miedos, ¿en qué se fundamentan? ¿En qué se basan? ¿Qué puedo hacer para cambiarlos? ¿Cómo los manejo? ¿Cómo los trabajo? ¿Qué hago con ellos para que me permitan seguir adelante? Entonces, ¿qué hago después de que los tengo anotados? Pues los trabajo. ¿Cómo los trabajo? A través de la acción. ¿Se acuerdan cuando les dije que a mí me daba terror hacer este tipo de cosillas, de videos, de Insta Live? Y yo decía, pero ¿cómo me puede dar miedo esto si yo hago talleres y he hecho inclusive pruebas a nivel de universidades donde he tenido que hablar con personas mucho mayores que yo, hago cursos, hago talleres y entonces yo decía, ¿cómo me puede dar miedo pues hacer esto? Pues sí, puede haberlo. El problema es si me hubiese paralizado y si yo no hubiese accionado no estaría ahorita compartiendo con ustedes. Entonces quisiera ver mis queridos y mis queridas que están en este momento conmigo en este live, si tienen pues algún miedo, si tienen algo que aportar, ¿qué piensan ustedes sobre este tema? Este tema es fundamental, es maravilloso, porque todo el mundo cree que el miedo es malo. El miedo no es malo. El miedo no es malo porque nos permite estar atentos a situaciones en las que podemos estar en peligros, supervivencia, reaccionar hasta situaciones peligrosas. El miedo no siempre es negativo, es bastante positivo y todos los tenemos en nuestra vida. Lo importante es cómo accionamos y cómo trabajamos esos miedos para que no nos paralicen, para que nos permitan fluir y nos permitan conseguir lo que queremos, lo que tanto anhelamos hacer. Entonces quiero ver quién me quiere decir algo, quién me quiere hablar sobre los miedos, quién me quisiera decir qué quisiera vivir y qué no ha hecho, por qué no lo ha hecho. Hay que considerar esas preguntas porque son fundamentales cuando estamos hablando de miedos. Gracias, mi vida, bella tú, linda, que estás aquí. Tanto que he aprendido contigo. Así es, Yoli. Entonces, lo interesante de esto es que cualquier miedo que tengamos, tenemos que analizarlo, tenemos que trabajarlo, sacarlo a la luz y escribirlo, ver absolutamente todo lo que trae consigo ese miedo. ¿Y por qué lo tenemos? Porque puede ser desde que somos pequeños, puede ser inclusive desde que estamos en la barriguita de nuestras madres, porque nuestras madres también pudieron tener algún miedo, algún trauma. Muchísimas cosas pueden pasar. En el caso mío, pues les puedo dar otro ejemplo. Yo le tengo cierto respeto a la muerte y le tenía pánico a la muerte. Y eso era lo que me hacía a mí generar crisis de pánico. Y yo decía, pero ¿por qué yo le tengo miedo a la muerte? ¿Por qué yo estoy tan desesperada? ¿Por qué no puedo vivir tranquila sin pensar en la muerte? El día que me toca, me toca. Ya sabes, acciona, reacciona, vive, sé feliz. Y yo decía, yo tengo que llegar a ver qué es lo que está sucediendo y por qué yo le tengo tanto miedo a la muerte. Y señores, muy fácil. Mi padre murió en un accidente automovilístico a los 2 años y medio y yo no lo vi de un día para otro y ya así terminó.
el tema de reconocer que tenía un papá, de que estaba conmigo, que venía y me daba abrazos, besos. Era una chiquilla de 2 años y medio y sin embargo eso quedó en mi inconsciente. Es algo que pasé cuando era muy pequeña. Y si yo no me hubiese puesto a reflexionar sobre cuánto miedo yo le tenía a la muerte, cuánto miedo yo le tenía a montarme en un avión por miedo a morirme, por miedo a dejar a los míos, por miedo a no existir, yo no estuviera ahora aquí en Panamá, yo no hubiese viajado con mi familia, con mi esposo a disfrutar de diferentes países, no me diera la oportunidad de hacer tantas cosas riesgosas que hago, porque me encanta el riesgo, me encanta asumir cosas nuevas. Y pues evidentemente ese accionar, ese impulso, ese reflexionar y buscar todo aquello que me estaba dando miedo en cuanto a la muerte, fue lo que hizo que yo pudiera accionar y cambiar ese sentimiento que en ese momento era paralizador por acción. Entonces fíjense, para ir hablando, ya que aquí no hay alguien que quiera hablar de Tamara, ¿cómo estás, mi corazón? Entonces fíjense, lo interesante de este tema, que es el miedo, es cómo lo manejamos. Saber que el miedo es algo que tenemos absolutamente todos los seres humanos. Alguien que diga que no ha tenido miedo en su vida, eso es falso. En algún momento hemos sentido una angustia, un temor por algún peligro existente, sea real o no real. Nosotros podemos fantasear y podemos crear miedos. Desde pequeños podemos decir, el monstruo me persigue, mamá, me siento mal porque viene el coco, como le decía yo a mi mamá. O sea, hay muchas maneras. Hola, mamá, hablando de mi mamá, bendición. Entonces, qué interesante pues saber que tenemos ese miedo y que ese miedo lo podemos trabajar de manera positiva en nuestra vida. Ese miedo nos puede impulsar a nosotros a accionar y a conseguir cosas que realmente queremos, que realmente deseamos con el alma. Y que si nosotros no nos damos la oportunidad de ver que ese miedo lo podemos transformar, nos vamos a quedar paralizados. Es sumamente importante que nos demos cuenta que esos miedos pueden ser también cuando queremos hacer alianzas, cuando queremos hacer emprendimientos, cuando nos sentimos solos. Y la soledad no es mala, la soledad también nos permite encontrarnos con nosotros mismos. Otro miedo es hablar en público, otro miedo pues son los aviones. Hay muchas personas que se sienten súper mal cuando están en los aviones. Yo tengo mucha ansiedad ante aglomeraciones de personas, empiezo a sudar frío. Wow, a mí me pasaba eso muchísimo. Gracias, mami. Bendición. Y sí, es interesante lo que estás diciendo, tía, porque las aglomeraciones pues es algo que te puede dar miedo, pero tendrías que ver de dónde viene ese miedo. Lo que yo les estoy diciendo, por lo menos las aglomeraciones, de dónde viene ese temor. ¿Qué te ha pasado en otras oportunidades en la vida? ¿O qué pasó más atrás? ¿O por qué tienes ese miedo? ¿Por qué no te permite sentirte bien y te da ansiedad estar en lugares donde hay múltiples personas, donde hay muchísima gente? Entonces sí, es interesante. A mí también me pasaba y era parte de esa crisis de pánico que me daban, pero era el terror a la muerte. Yo lo asociaba a la muerte. Entonces puedes verlo por ahí. A lo mejor pues también cuando hay situaciones en las que uno ha vivido, que ha tenido que salir corriendo por un robo, por un atraco, por una manifestación. Hay muchísimas cosas que nos pueden identificar y que podemos ir conectando cuando plasmamos en una hoja qué es lo que está sucediendo con ese miedo y lo desarrollamos y lo empezamos como a desmenuzar. Y cuando lo desmenuzamos nos damos cuenta que no es tanto ese miedo, que más bien pues también ser una parte real, pero también una parte a la que nosotros estamos poniendo grande y grande y grande, y esa es la sombra. Esa sombra inmensa que nos va cayendo encima y que nos va haciendo minimizar y que definitivamente nos hace paralizar. Entonces, vamos a empezar a reconocer los miedos, amigos. Yo los invito a que reconozcamos el miedo, a que lo invitemos a entrar en nuestra casa, a que lo saquemos, a que le digamos, ven acá. ¿Qué quiero hacer que tú no me dejas? ¿Y qué quiero hacer que yo no he podido hacer? Porque tengo miedo de no hacerlo. ¿Qué quisiera vivir que no he vivido? Y que no lo he podido hacer. ¿Por qué no lo he hecho? ¿Cuál es el miedo? ¿Qué creencias limitantes tengo desde pequeña? ¿O qué creencias limitantes me ha dado el colectivo? ¿O qué creencias limitantes yo misma me estoy colocando para tener miedo y para tener ese sentimiento de angustia?
La vida siempre nos pone enfrente esa situación para enfrentarnos a esos miedos y los tenemos que aprovechar y enfrentarlos y superarlos. Claro, Yoli, claro que sí, mi corazón. Así es. La vida nos pone miedos y nosotros somos los que tenemos que tener la capacidad para poder transformarlos en cosas positivas, en cosas que nos permitan superar y enfrentarlos. Entonces, lo interesante de todo este tema es que conectemos, es que nos demos cuenta que las creencias limitantes, el querer vivir cosas y que no lo hagamos, el que nos gustaría hacer y no lo hacemos, y no conectemos con ellos, sino que lo vayamos pasando a la sombra y eso vaya cayendo en un saco tremendo, en la oscuridad, nos va a permitir sentirnos frustrados, con ira, con rabia. El miedo nos puede generar muchísimas cosas y al generarnos muchísimas cosas, ¿qué va a suceder? Pues nos vamos a sentir sumamente peor, van a venir peores condiciones a nuestra vida, a nuestros pensamientos, a nuestro inconsciente y no vamos a estar bien. Entonces, ¿qué sucede cuando pasa esto? Pues hay que trabajarlos, hay que trabajar los miedos, hay que trabajarlos de manera que nos sentamos bien cada vez que veamos algo que nos está perturbando, porque estoy segura que cada una de nosotros tiene las herramientas necesarias para hacerlo. Y cuando no lo tengan, no tengan miedo de ir a un lugar, de buscar una persona que pueda hablar con ustedes, de buscar sencillamente un abrazo fraternal que te ayude, de buscar, si el miedo te paraliza realmente, es mucho más fuerte y no lo puedes coordinar tú, una persona especialista para que te ayude, pero que siempre podamos lograr que esos miedos no nos paralicen y que podamos hacer absolutamente todo lo que queremos. Aquí tengo a mi hijo, entonces este live de hoy pues está con él. Me acordé de la vez que estaba aquella persona hablando en una entrevista o algo por CNN, no sé dónde era, y salió su niño gateando y todo y se metió, ¿no? Y bueno, está aquí conmigo, pues, y lo voy a dejar aquí para que se quede tranquilito y me deje terminar el live. Ok, saluda, Gabo, y déjame terminar. Chaito. Vale, mi amor, gracias. Entonces, fíjense, lo ideal de esta conexión que tenemos hoy, Alejandro dice, los miedos son parte de la vida. El tema, como dice, claro, el tema no es enfrentarlos, sino trabajar en conjunto para no paralizarnos. Exactamente. Esa es la idea de tener los miedos. Que no nos paralicen, que podamos trabajarlos en equipo, con nuestra pareja, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros amigos, con la persona que más sentamos que tenemos afinidad, y no tener miedo de decir, tengo temor, ayúdenme. O cómo hago para cerrar esos miedos, cómo hago para accionar, cómo hago para conectar con otras cosas que me quiten ese miedo. Yo soy una fiel creyente de que podemos trabajar nuestros miedos y que la mejor manera de trabajar con nuestros miedos es cuando los conversamos con los demás, cuando nos apoyamos de los demás, cuando sentimos que los demás son apoyo y que no tenemos vergüenza de decirlos. Para mí es un honor, como siempre, estar con ustedes conectados. Bueno, hoy estoy con mi piojito. No tengo hoy quien lo cuide, pero él es un niño muy tranquilo y está ahorita compartiendo con nosotros. Parte de lo que tenemos que enseñarlos también a ellos es cómo trabajar los miedos y saber que los miedos los podemos volver cosas positivas. Entonces, bueno, los invito a los que han estado aquí hoy a que me sigan por la página www.antuarmonía.com. Adicional a eso, que me sigan por Instagram como Antuarmonía, en la página de Facebook como Equilibrio y Emociones de Espacios, y adicional a eso, pues que se anoten para ese taller maravilloso vivencial que vamos a tener el martes que viene, donde vamos a trabajar las sombras, la persona, y vamos a hacer que nuestros miedos salgan y nos permitan accionar. Gracias a todos los que participaron, a los que se conectaron. Seguimos. También pueden conectarse en el canal de YouTube, donde ustedes van a tener nuevamente este vídeo como todos los demás, para que puedan verlos cuando deseen. Si se suscriben, pueden ver cada vez que llegue
uno de los nuevos videos que hacemos todos los jueves. Y bueno, encantadísima de estar siempre conectados con ustedes, que muchas personas que están aquí hemos trabajado miedos juntos, los hemos superado y hemos logrado sonreír, vivir y seguir en esta vida tan maravillosa, llena de muchísimas cosas en las que podemos accionar y de las que podemos aprender. Un fuerte abrazo para todos. Dios los bendiga, que tengan una excelente noche. Bye, nos vemos el otro jueves.